¿Cuántas veces tuviste la sensación de que vivías como en una montaña rusa? De eso trata el libro de los jueces. A veces las cosas van muy bien, seguimos al Señor de una manera firme, nos damos cuenta de que Él nos cuida siempre, que nos protege, pero luego pasa algo, tomamos una mala decisión, un camino equivocado, nos damos cuenta de que no hemos hecho lo que deberíamos, inmediatamente da la impresión de que nos alejamos de Dios. Él siempre está ahí, pero nosotros nos alejamos de Él. De eso trata el libro de los jueces. Es curioso cómo el pueblo repetía el mismo proceso una y otra y otra y otra vez. Cuando se sentían en problemas, oraban a Dios, le pedían que les ayudara, Dios les enviaba un juez, un libertador, alguien que les ayudaba, que era capaz de pasar por encima de las circunstancias, alguien que les ayudaba a vencer a los enemigos. Y de pronto, cuando estaban bien, a lo mejor pasaban toda una serie de años encontrándose bien con el Señor, inmediatamente se olvidaban de Dios, volvían a caer en manos de sus enemigos, volvían a ser idólatras, volvían a orar una vez más, Dios les vuelve a libertar, vuelve a enviar otro juez, y así una y otra vez. Hasta 13 jueces encontramos en el libro, así que ese proceso se repitió en demasiadas ocasiones. Es muy importante al leer el libro de los jueces darnos cuenta de que estamos en ese proceso. Y esa es una de las fotografías más actuales de muchas personas en la iglesia también en el día de hoy. Pero tanto creyentes como no creyentes parece que seguimos sin darnos cuenta ese patrón. Cuando tenemos necesidad de Dios le pedimos ayuda. Y cuando Él nos ayuda, nos restaura, nos fortalece, nos libra de circunstancias difíciles y de nuestros enemigos, pues le olvidamos hasta que volvemos a necesitar su ayuda. Y además, el pueblo en aquel momento caía todavía en otro problema también grave. No solamente en esa idolatría de olvidarse de Dios y seguir a otros dioses, sino también la raíz de ese problema. ¿Cuál era? Que cada vez que venía un enemigo y los dominaba, ellos no eran capaces, incluso cuando pedían ayuda al Señor y cuando un juez les liberaba, de echar fuera por completo a ese enemigo. Así que el enemigo seguía ahí, viviendo día a día con ellos. Y ese enemigo era el que hacía que volvieran a caer, que volvieran a dejar de amar al Señor y a caer en la idolatría. ¿Te resulta conocido? Muchas veces ocurre también eso con nosotros. A veces no somos grandes idólatras, por decirlo de alguna manera, no tenemos nada en nuestra casa, lo que adoramos, pero sí hay pequeñas cosas, pequeños detalles que nos alejan de Dios. No somos capaces de echarlos de nuestra vida y al final, día tras día, esas pequeñas cosas van haciendo que le demos la espalda a Dios. Y entonces, sí, caemos no solamente en la idolatría, sino que nos olvidamos de nuestro Creador, de aquel que lo hace todo por nosotros y de que siempre está dispuesto a escucharnos para rescatarnos, como sucedía en el libro de los jueces. Hasta que llega un día en el que desgraciadamente ya todo termina, de la misma manera que termina el libro de los jueces, cuando el pueblo mismo comienza no a luchar contra sus enemigos, sino a luchar unos contra otros, hermanos contra hermanos, tribu contra tribu. Y termina el libro diciendo que eso ocurría porque no había nadie en Israel que volviese al Señor. Y dice una frase absolutamente directa y clara: cada uno hacía lo que bien le parecía. Y es curioso porque cuando hacemos eso, cuando creemos hacer el bien, normalmente nos equivocamos porque dejamos a Dios de lado, y eso fue lo que sucedió con el pueblo. Cuando leemos este libro nos apasionan las historias, porque además esas historias tienen una aplicación muy directa a nuestra vida. Encontramos jueces que se enfrentan a situaciones imposibles. Y muchas veces en nuestra vida ocurre lo mismo. Situaciones imposibles, pero Dios nos ayuda a vencerlas. Gedeón, con 300 soldados, es capaz de vencer un ejército inmenso. Otro momento, cuando nadie quería ir a luchar contra el enemigo, es una mujer, Débora, la que se constituye juez porque todos los demás están escondiéndose debajo de las piedras, por decirlo de alguna manera, nadie quiere ir a luchar y tiene que ser una mujer la que Dios use para libertar al pueblo. Y eso Dios lo hace en muchas
ocasiones a lo largo de toda la Biblia y de todos los libros de la Biblia, porque Dios no distingue entre hombre y mujer. Todos somos siervos de Él y todos podemos servirle, todas podemos servirle. Pero además nos encontramos con Sansón, aquel que tenía una fuerza absolutamente impresionante y sin embargo no era capaz de vencer a su mayor enemigo. ¿Sabes quién era? Él mismo. Y muchas veces tenemos fuerzas, sí, para luchar contra muchos enemigos, contra las circunstancias, contra muchas situaciones diferentes, pero no somos capaces de vencernos a nosotros mismos y entonces caemos. Porque el libro de los Jueces nos habla de lo que es la lucha espiritual. Y esa lucha espiritual está siempre en nuestra vida, de todos aquellos que amamos al Señor. Por lo tanto, tenemos que aprender las lecciones de ese libro. Esas lecciones que Dios permite en nuestra vida, incluso permitiendo que haya enemigos que nos ataquen para que descansemos en el Señor, para que creamos que no lo tenemos todo controlado, para que no seamos niños toda la vida y crezcamos en conocer y amar más al Señor, en depender mucho más de Él, para que nos demos cuenta que incluso en los momentos más difíciles Él siempre está con nosotros, para que aprendamos a depender del Señor y a confiar en Él aún en los momentos más difíciles de nuestra vida y aun cuando parece que no existe ninguna solución. Dios siempre está ahí. Y aprendemos todas esas lecciones cuando leemos el libro de los Jueces. Y es curioso porque muchas veces hay una frase que se repite en varias ocasiones a lo largo del libro y es que los hijos de Israel hicieron lo malo a los ojos de Dios. Y es una frase que no debería repetirse en nuestra vida. Es algo que aprendemos también al leer el libro de los Jueces. Que muchas veces tomamos malas decisiones, nos apartamos del Señor, creemos que tenemos fuerza, poder, sabiduría para tenerlo todo controlado en nuestras manos y no nos damos cuenta de que el enemigo nos está venciendo. Por eso, antes de que leas una vez más el libro de los Jueces y con esos ojos abiertos de comprender lo que Dios quiere enseñarte en tu vida personal y el corazón dispuesto a escuchar al Señor, hay un versículo con el que me gustaría terminar y es una frase escondida que aparece justo en ese momento en el libro de los Hechos, de los Jueces, cuando Débora se pone al frente del pueblo y son capaces de derrotar al ejército más importante que existía en aquel momento en todo el mundo. Un ejército que incluso tenía carros de combate. Israel apenas tenía armas ni hombres que quisieran ir a la lucha, a la guerra. Y sin embargo, Dios hizo que derrotaran a ese enemigo tan cruel. ¿Y sabes cómo lo hizo? En ese capítulo de los Jueces, cuando Débora comienza a cantar la victoria que Dios le ha regalado, a adorar a Dios, dice una frase que es impresionante. Dice que por fin muchos de los soldados de Israel fueron a la lucha. Pero lo que dice literalmente es, se soltaron el pelo, porque era como una manera de explicar que los soldados que iban a la lucha se soltaban el pelo para luchar, para hacer absolutamente todo lo que Dios les pedía. Y esa imagen tan bonita de soltarse el pelo para luchar, para hacer la voluntad de Dios, para seguirle, aparece en otras ocasiones a lo largo de la Biblia. ¿Te acuerdas cuando David se soltó el pelo cuando fueron a buscar el arca para adorar, saltar, vivir feliz con el Señor delante de todo el pueblo, alegrarse en Él? ¿Te acuerdas cuando aquella pecadora en casa de Simón se soltó el pelo para ungir con lágrimas los pies del Señor Jesús porque sabía que Él le iba a perdonar y le hacía una persona completamente nueva? ¿Te acuerdas también poco antes de que el Señor fuera a la cruz, como María se suelta el pelo y llena la casa de perfume? Y el Señor rompe el frasco y llena la casa de perfume para ungir al Señor. Y el Señor dice, me ha ungido para mi sepultura. Y ella ha sido capaz, la única capaz de ver que el Señor iba a resucitar. Por eso el Señor dice, donde se predique el Evangelio, se hablará de María. Así que, si leemos el libro de los Jueces y nos aprendemos a soltarnos el pelo en la presencia del Señor para luchar, para adorar, para evangelizar,
para saber que somos perdonados, para adorarle y alabarle a Él, para servirle en todo. Hemos aprendido mucho en uno de los libros más apasionantes de la Biblia.